La palabra crisis de gran actualidad pasa de boca en boca y expresa la angustia que se vive ya a nivel de humanidad. Una palabra que se hermana con otra, caos, y ambas desembocan en la incertidumbre marcada por una pregunta incesante: ¿a dónde vamos? Más allá de la crisis económica, política, social, de las culpabilizaciones, pesimismos y violencias, pocos son los que dirigen la mirada hacia adentro, hacia lo que pasa en el interior del ser humano. Estamos al final de un proceso de civilización marcado por el nacimiento de un nuevo ser humano, quizá supraconsciente, que globaliza una conciencia personal, planetaria y cósmica. ¿Qué peligros y oportunidades nos acechan? Para hablar de crisis y caos, hoy contamos con la presencia de Manuel Almendro, doctor en psicología, miembro de la EFPA, European Federation of Psychology Association, y director de Oxigeme. Ha publicado los siguientes libros: Psicología y psicoterapia transpersonal, Psicología del caos, Psicología transpersonal, conceptos clave, Chamanismo, la vía de la mente nativa, y la edición de 3 libros, Crisis, la conciencia transpersonal y qué es la curación, y diversos artículos. Buenos días, Manuel. Buenos días, Teresa. ¿Qué es una crisis en relación con lo que está pasando en el mundo actual? Mira, la palabra crisis todo el mundo sabe que significa caos, y realmente lo importante que hay que tener en cuenta hoy día es que estamos en el agotamiento de un sistema de vida, de un sistema de pensamiento. Todo el modelo mecánico de considerar al ser humano como una máquina, a la naturaleza como una máquina, está en crisis. Se viene abajo, queramos o no queramos. Y frente a ello, evidentemente, la crisis lo que nos puede dar es la oportunidad de ver cómo damos un nuevo salto existencial, un nuevo salto histórico con lo que está pasando hoy día, que todo el mundo conoce. ¿Crisis y caos son aliados o enemigos? Son absolutamente aliados. Después de la crisis, el caos, permíteme que te ofrezca una pequeña definición. Caos, para mí, es la forma en cómo la naturaleza despliega todo su poder evolutivo. Por lo tanto, efectivamente, la crisis nos lleva al caos, y el caos nos lleva al desorden. ¿Qué es el desorden que hoy día, como decíamos anteriormente, supone la ruptura de un sistema de vida? La revolución industrial ha hecho que realmente hoy día pasemos a lo que es la revolución interior. Por lo tanto, lo que hoy nos encontramos es el caos y el desorden de la revolución interior. ¿Cómo gestionar una crisis como la de hoy en día? Tenemos que gestionar la crisis a partir de gestionar el contacto necesario con lo que pasa en el interior del ser humano. El modelo mecánico, el considerar al ser humano como una máquina, ha hecho realmente que la máquina no tenga un mundo interior, no tenga vida interior, no tenga un ser. Para poder gestionar hoy día realmente lo que está sucediendo, tenemos que abrirnos a que el ser interior y el mundo interior emerja. Una vez gestionemos eso, vamos a poder gestionar mejor todo lo que es la colectividad. Y en ese sentido, esa gestión del mundo interior nos va a llevar posiblemente a un nuevo concepto de ser humano. Muchísimos pensadores en los últimos 15, 20 años están hablando sobre esto. Por lo tanto, podemos culpabilizar a los banqueros, podemos culpabilizar a los políticos. Yo no digo que eso no sea justo, ¿no? Pero si solamente nos quedamos en culpabilizar al mundo exterior y no ponemos atención a lo que está pasando dentro, esta crisis no va a ninguna parte. La única razón de ser de que podamos sacar algo es por fin resolver el divorcio que tenemos con nuestro mundo interior, es decir, un nuevo casamiento con lo que está pasando dentro del ser humano. Es decir, cada persona que quiera realmente participar de esta revolución interior tiene que, pasa porque contacte con lo que está pasando dentro de sí mismo. Ese sería realmente el punto clave. ¿El ser humano está cambiando? El ser humano está en un proceso de cambio dramático, y es un cambio que tiene que ver en relación con el diálogo que estamos manteniendo, de por fin abrirse a lo que está sucediendo hoy día. Muchas veces decimos que el ser humano de hoy día es un ser enfermo. El gran peligro que hay es que la técnica acabe asfixiando realmente al homus informaticus de hoy día, porque entonces, si perdemos el contacto con la naturaleza, podremos saber mucho de computadoras, pero vamos a perdernos. Hay que tener en cuenta que el ser humano hoy día no está en un estado terminal de evolución. Al que vamos, que no sabemos muy bien, pero sabemos que conectando con el mundo interior, con el caos interior,
con ese síntoma que tiene que ver con lo que nosotros llamamos en el proceso Oxígeme la crisis emergente, esa crisis emergente está pidiendo una nueva concepción de la vida, que tiene que ser, y si quieres te puedo ampliar un poquito más, con que tenemos que recuperar nuestra conciencia arcaica, nuestra conciencia mítica, evidentemente tener nuestro intelecto y nuestro mundo mental, pero tenemos que caminar hacia una conciencia de integración. Lo que muchos maestros y algunos científicos hablan del acceso a una supraconsciencia, a un nuevo ser humano que nos está esperando. Luego el parto es un reto enormemente difícil. ¿Qué valor tiene la meditación en todo esto? ¿Es una llamada de socorro? ¿Es un ungüento para aliviar las profundas heridas del alma? Vamos a ver, la meditación no es reflexión, porque lo que nos sobra a nosotros es comernos el coco. Estamos locos de comernos el coco. Tenemos que parar esta especie de discurso mental, de psiquiátrico mental, porque nos está volviendo locos. No, la mente no es una enemiga nuestra. La mente es dual y si el semáforo está en rojo te tienes que parar. Pero en realidad la meditación lo que nos lleva es a parar la mente y a parar el mundo emocional. La meditación está en San Juan y en San Juan de la Cruz y Santa Teresa, igual que viene del mundo del Zen. Nosotros, en los procesos en los que estamos trabajando, en nuestra profesión de psicología, utilizamos la meditación Zen. Pero es curioso porque de lo que se trata y de lo que es el núcleo de la meditación es dejar que emerja un silencio. El silencio que necesitamos. Vivimos en un mundo absolutamente locos por el ruido. Estamos yendo, no podemos parar de pensar, no podemos parar ni siquiera de dormir. Necesitamos una pastilla hasta para ir al lavabo. Esto se tiene que acabar. ¿Cómo? La meditación, como otras tecnologías de la superación del ser humano, es un camino impresionante para acceder al silencio interno. Ojo, es importante tener en cuenta que la meditación como relajación es un chiste. La meditación al principio produce una relajación, pero después va abriendo ese mundo interior del cual cada persona tiene que saber qué hacer con él, antes de que llegue la muerte, porque todo esto nos lleva a plantearnos qué es la vida y qué es la muerte, porque la meditación parte de ahí. Pero es bien curioso que nosotros nos hemos encontrado que no solamente a través de la pasividad de una posición se llega a la meditación, a este silencio, sino incluso a través de una cierta tecnología basada en la acción. Por lo tanto, hay muchos caminos para llegar a ese silencio. ¿Qué es y qué ha pasado con la psicología transpersonal? Hombre, yo soy uno de los introductores de la psicología transpersonal en España y en Europa. Al principio pensábamos que era la gran cuarta fuerza que iba a poner un techo maravilloso sobre la psicología. Evidentemente es una maravilla. No solamente Maslow, sino Rolf Carballo ya hablaban en los años 50, pero tenemos que decir que la psicología transpersonal hoy está en entredicho. Bien por el abuso que se está haciendo de la palabra, del abuso de muchas cosas en el mundo incluso de la psicología, la filosofía, etcétera, etcétera, también por la ingenuidad y también por el infantilismo. La psicología transpersonal está en el tejado hoy día y estamos mirando de qué hacemos con ella, desde Detroit, pasando por Londres y por algunos países tanto europeos como americanos, a ver si seguimos con el nombre o denunciamos que no puede seguir adelante. ¿Y la ciencia frente a todo esto qué puede hacer? La ciencia, si no cae en el cientifismo, si no cae en el reduccionismo que Maslow criticaba de aquellos cientifistas que abusan de la ciencia, y decía Maslow, como solamente tienen un martillo, tienden a verlo todo como un clavo. Si vamos más allá de ello, los nuevos paradigmas abogan un gran cambio, una nueva investigación sobre la conciencia, incluso en el ADN. Yo estoy en contacto ahora para ver que esta conciencia nueva puede estar reflejándose ya en el ADN. Y tenemos que ir más allá de la segunda ley de Newton. Tenemos que ver cómo Prigogine cambió la segunda ley de la termodinámica y llegar hasta Rolf Carballo, José Luis Pinillos o incluso el gran físico Desplat. Hemos consumido nuestro tiempo, gracias Manuel, por acercarnos al tema de hoy, crisis y caos, y cuento contigo para próximos programas. Gracias, Teresa. De origen y presente son estas líneas de Jan Gebser. Lo que experimentamos en la actualidad no solo es una crisis europea, tampoco es una mera crisis de la moral, de la economía, de las ideologías, de la política, de la religión.
No solo afecta a Europa y a América, sino también a Rusia y al Lejano Oriente. Se trata de una crisis mundial y de una crisis de la humanidad solo comparables a las que se produjeron en coyuntura de gran trascendencia, que fueron definitivas y decisivas para la vida de la Tierra y de la respectiva humanidad.